Canio nos permita hoy estar aquí conectados desde los diferentes lugares donde nos encontramos nosotros para disfrutar de la última lección, la lección 13 de este maravilloso estudio, La familia llena del Espíritu, ¿no? Entonces, vamos a orar para pedir que Dios sea guiándonos a través de su precioso Espíritu. Amén. Padre, en esta preciosa mañana, queremos honrarte, bendecir tu nombre, Señor. Estamos tan agradecidos porque llegaste a nuestra vida justo a tiempo, Señor, cuando más lo necesitábamos. Y hoy tenemos gratitud en nuestros corazones, en nuestra alma. Todo nuestro ser te reconoce en esta mañana. Y te queremos adorar, precioso Señor. Y queremos decirte que dependemos de ti, que dependemos de tu ayuda, de la guía a través de tu espíritu. En cada lugar donde se encuentran mis hermanos, bendíceles. Bendice sus familias, Señor. Gracias queremos darte, Señor, por regalarnos, Señor, a este hombre que ya llevaste a tu presencia, a Jack Hayford, a su familia, Señor, porque son una familia ministerial. Sus hijos han elaborado varios materiales y él ha estado como el editor de todos. Gracias porque su hija Rebeca es la autora de este material. Muchas gracias, Señor. Y hoy, Señor, queremos tener un corazón sensible, queremos tener un espíritu enseñable para que vengas y nos guíes. Tú eres el precioso Maestro. Enséñanos hoy y ayúdanos a corregir todo lo que tenemos que corregir. De tal forma, Señor, que tu nombre sea glorificado. Recuérdale a mis hermanos que aún no han podido conectarse, Señor, y que podamos estar aquí reunidos, Señor, en torno a ti, a través de esta plataforma, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo la bendición tuya en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, entonces hoy tenemos ¿no se escucha? Me dice Edimer, ¿los demás me escuchan? Sí, pastora, sí. Perfectamente, pastora, perfectamente. Bueno, entonces usted, mi amado, es el que tiene dificultad en su internet. Que el Señor ponga su mano poderosa allí. Bien, y nuestra lección 13 lleva como título La vida espiritual de la familia. La vida espiritual de la familia. ¿Podemos compartir la pantalla, por favor? Hola. Está habilitada para compartir, sí está habilitada. Wow, esto... Permítame un momento, entonces. Regáleme un momento, porque yo fallé en algo. No le envié las diapositivas a usted, hermana Digna. Está a tiempo, está a tiempo. ¿Cuándo será que nos encontramos en el Ecuador? ¿Cuándo será?
próximo año, si Dios lo permite, amado. Ya, hermana Digna. Sí, amada, ya lo estoy bajando. ¿No? Por favor, me disculpan. Los años, los años. No vienen solos, pastora, no vienen solos. Ay, Dios mío. Ya, pastor, adelante. Ok, permítame que ahora este celular no se me quiere cuadrar. Aleluya, Padre. Bueno, 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 bueno. Ok. Bien, les decía que hoy nuestra lección tiene como título la vida espiritual de la familia. La vida espiritual de la familia. Y dice allí en nuestro cuadernillo de estudio que millares de personas enfrentan el matrimonio, la paternidad y el gobierno de sus hogares completamente desconcertados en cuanto a cómo el reino de Dios puede venir a residir donde están, ¿no? Se dice que enfrentamos estas situaciones como nuestros padres lo hicieron debido a que son nuestros ejemplos, ¿no? Y creo que eso lo tenemos muy claro. Los padres somos como el modelo a seguir para nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, esto puede ser una perspectiva, atemorizante para muchos cuyos padres los maltrataron física o emocionalmente, abusaban de las drogas o tal vez del alcohol, se relacionaban mal o simplemente eran incrédulos. Pero las escrituras nos revelan que no estamos atados a nuestro pasado. Amén. Y en eso deberíamos dar un gloria a Dios bien fuerte, ¿cierto? Gracias a Dios, a nuestros padres, ¿verdad? Y hoy los amamos, aunque algunos no estén, ¿verdad? O uno de ellos no esté. Los amamos. Me colaboran con los micrófonos, por favor. Pero hoy también nosotros como padres tenemos que reconocer que como ellos se equivocaron, nosotros también nos hemos equivocado, ¿verdad? Y no solamente equivocaciones, sino que hemos pecado, hemos fallado. Y estudiando esta lección y pensando en esto, recordaba lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿no? Le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay nueva vida y como hay nueva vida, podemos tener una nueva familia, ¿cierto? Y no estoy diciéndole que entonces se divorcie y forme otra, se case de nuevo. No.
no, sino que podemos hacer las cosas de una manera diferente a como nosotros nos criamos o como a nosotros nos enseñaron. Estamos de acuerdo en ello, ¿cierto? Ahora, quiero que vamos a Gálatas. No sé si alguien me colabora leyendo en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, por favor, rápidamente. Gálatas 4, versículo 6. Hay mucho para estudiar aquí esta mañana. ¿Alguien lo tiene, por favor? Versículo 6, pastora. Gálatas 4, versículo 6. Ya se lo digo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ok, pero si retrocedemos, gracias hermano Ascanio, 2 versículos atrás, dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahí sí el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, una pregunta se nos hace aquí. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es nuestro Padre? De acuerdo al versículo 6. Hola. Dios. Dios. Muy bien. Dios. Ahora, vamos a Romanos 4, versículo 16. Romanos 4, versículo 16 dice de la siguiente manera. Por tanto, bueno, regreso al 15. Voy a leer el 15 y el 16. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, hay una pregunta aquí. ¿A quién se llama nuestro Padre? ¿A quién se llama nuestro Padre? ¿Alguien puede abrir su micrófono y responder? Abraham. Muy bien, Abraham, ¿cierto? Entonces, es interesante ir al libro de Génesis, porque desde el capítulo 12, bueno, finalizando los últimos versículos del capítulo 11, encontramos allí nosotros a Abraham, su descendencia, ¿no? De dónde viene él, ¿no? Pero en el capítulo 12, los 3 primeros versículos dicen de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, como muchos de nosotros, enfrentaba una situación en la cual tenía que aprender a vivir un nuevo estilo de vida, ¿cierto? Y Dios le pide a Abraham algunas cosas, ¿no? Y tengamos en cuenta, yo espero que usted tenga su Biblia abierta en Génesis capítulo 12, y aunque es un pasaje muy conocido por todos,
pero miremos lo que dice allí la palabra. ¿Qué le ordenó Dios a Abraham y qué le prometió Dios? ¿Alguien me puede decir qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué fue aquello que Dios le ordenó? Que se fuera Para de ir su de tu tierra. tierra y de su parentela. Sí. Ah, ajá. Tres cosas, ¿verdad? Que vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿cierto? Y le dice, a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? ¿Y qué le promete Dios hacer a través de él? ¿Qué le promete? Una nación grande. Haré de ti una nación grande, ¿qué más? Que lo bendecirá y engrandecerá. Y será Y te bendición. bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿cierto? Le dice en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante, le pide tres cosas, ¿verdad? Y si enumeramos, le promete 7. Ah, wow, Dios es generoso, ¿cierto? Ahora, no solo Abraham se fue a vivir a un nuevo país y adoptó un estilo de vida novel. Ahora, ¿qué más cambió drásticamente en la vida de Abraham? Y entonces nosotros encontramos en Génesis 17, y usted quiero que lo mire muy atentamente, Génesis 17, en el versículo 5 dice lo siguiente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué cambió aquí drásticamente? Hola. Su nombre. El nombre, muy bien, el nombre. Se llamaba Abraham, y Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de multitudes. Y estaba mirando que este cambio de este nombre apunta a un cambio de el carácter de Abraham, ¿no? Ahorita les voy a leer algo que está allí en la información adicional. Génesis 17, versículos 10 y 11. Perdón, hermano Ascanio, que no le dé la palabra, pero es que estoy corriendo. Dice el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué encontramos allí? Hola. ¿Qué encontramos allí? En ese versículo 10 y 11. ¿Qué debía hacer Abraham, él y todos los nacidos que estaban en su casa? Y no solamente los que habían nacido, sino que a todos los varones que estaban allí con él, ¿no? Circuncidarlo. La circuncisión, ¿verdad? Y iba a ser circuncidarse y iba a ser una señal, dice Dios, entre él y ellos.
¿cierto? Ahora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se muestra a Abraham como el prototipo de todos aquellos que experimentan al ser humano mediante la redención. Primera y fundamentalmente en su relación con Dios mediante la fe, no por obras. Ustedes van a recibir este material. Romanos, y eso está basado en Romanos 4, versículo 1 al 25. Pero muy raras veces se nota la segunda faceta de la redención. También se muestra a Abraham como un ejemplo dentro del programa divino dirigido a recuperar el reinado humano en la vida. Y ese versículo, si quiero mirarlo en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, permítame, me acerco a Romanos 5. El versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Abraham es designado como el padre de todos aquellos que andan su camino de fe. Romanos 4, versículo 12. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Alabado sea nuestro Dios. Dice, como tal, es el ejemplo escogido por Dios para revelar su plan de restaurar en su día el reino divino en toda la tierra a través del pueblo del pacto. Entonces, por medio de Abraham, cuya descendencia Dios desea se convierta en una gran nación que restaure su gobierno y a quien elige para darle un gran nombre, que restaure su autoridad. Dios declara sus planes de procrear muchas criaturas modeladas de acuerdo con este prototípico padre de la fe. Esta verdad se confirma en Romanos 4:13, donde la designación de Abraham como heredero del mundo corresponde a la promesa de Jesús a sus discípulos, quienes se humillen a sí mismos en fe, recibirán también el reino y heredarán la tierra. Eso nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 5, en torno al sermón del monte, cuando Jesús dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, por medio de la vida de Abraham, nosotros podemos ver las maneras muy prácticas en que dirigió espiritualmente a su familia, ¿sí? O sea, Abraham, esto es un gran ejemplo para nosotros, cómo debemos guiar a nuestras familias. Y nosotros en Génesis 14, nosotros encontramos que Abraham, cuando escuchó que a su sobrino y a su esposa y a sus hijas y a la gente del lugar donde él vivía habían sido capturados por estos reyes malos, Abraham armó a sus trabajadores, a sus criados, y se fue en busca de ellos. Y al regresar de esta gran victoria, a Abraham lo recibe un hombre llamado Melquisedec, que era el rey de Salem, y le lleva dos cosas: pan y vino, ¿no?
En Génesis, nosotros capítulo 18 encontramos que Abraham era un hombre que tenía una intimidad con Dios. Encontramos en Génesis capítulo 20, versículo 17, que Abraham era un hombre de fe, un hombre de oración, porque cuando Abimelech esto le pide que ore por él, él lo hace y Dios sana a este hombre y a las mujeres que él tenía. Entonces, una de las cosas que vemos es que Abraham era un hombre de adoración en familia, un hombre de adoración en familia. Dice que vemos la adoración muchas veces a través de la vida de Abraham, conforme obedecía al Señor. Él creyó a su palabra y él edificó altares para hacer pactos y ofrecer sacrificios. En muchos aspectos vivió con un espíritu de adoración, pero se pone más de manifiesto cuando por mandamiento del Señor fue a adorar y preparó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Esto nosotros lo encontramos en el capítulo 22 de Génesis y creo que todos aquí estamos relacionados con ese pasaje. Al leer este relato es obvio que Isaac estaba familiarizado con el procedimiento del proceso de adoración. O sea, Isaac había aprendido a adorar a Dios porque sus padres eran personas que adoraban a Dios, ¿no? Y en el Salmo 145, permítame y lo leo corriendito, Salmo 45, el versículo 4 dice lo siguiente: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Este versículo aquí del Salmo destaca la importancia de transmitir la alabanza a Dios de una generación a otra. La alabanza debe ser enseñada a nuestros hijos. La Biblia nos anima a crear una generación de creyentes que alaban a Dios. No debemos meramente suponer que los niños crecerán y desearán a Dios. Debemos ser cuidadosos en esto. Lo que poseamos de la bendición y la revelación divinas, oiga, esto me llamó la atención, se puede perder en una generación. Vuelvo a leer esto. Lo que poseamos de la bendición y la revelación divina se puede perder en una generación. Debemos alabar a Dios sistemáticamente y también enseñar a través de las palabras y el ejemplo a nuestros niños a hacerlo para que ellos y sus hijos hagan lo mismo. Y aquí quiero, cuando estaba mirando este material, pensaba en mi hijo y pensaba en mis nietos, ¿no? Mi nieto desde muy pequeñito, él le gustaba venir a acompañarme aquí a la casa y dormir conmigo en la cama. Le encantaba porque me hacía prender el aire acondicionado toda la noche. Y él me veía orar de rodillas y él desde que tenía un añito, él también se arrodillaba en la cama. ¿Y qué le decía él a Dios? Yo no sé, pero él también oraba arrodillado, ¿no? Y ahora que fui a Medellín en el mes de marzo y empecé a hacer el devocional con ellos allá en la casa, mi nietecita que tiene 6 años, ella todas las noches, ella estaba pendiente y me decía, abuela, vamos a hacer la oración, abuela. Busco las Biblias y ella era la que se encargaba de buscar las Biblias y de entregarle a la mamá
de entregarle a los hermanitos la Biblia. Entonces, esto es muy importante que nuestros hijos y nuestros nietos lo puedan aprender de nosotros, ¿no? En el capítulo, en Génesis capítulo 22, nosotros encontramos lo que Dios le dice a Abraham. Y los primeros 3 versículos dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando estudiamos el libro de Génesis en el devocional los domingos, estuvimos mirando, algunos estudiosos bíblicos dicen que la edad de Isaac aquí era de aproximadamente unos 25 años. O sea, Isaac no era un niño, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la respuesta inmediata de Abraham al Señor cuando recibió esta sorprendente orden? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Obedeció inmediatamente. Obedeció. Él no dijo, déjame pensarlo, Dios. Dame unos cuantos días y yo voy a consultar con la almohada. O yo tal vez le voy a decir a mi esposa Sara. Yo pienso que tal vez Abraham no le dijo a Sara, porque pensando en ese amor que nosotras las madres tenemos por los hijos, Ay, pastora. tal vez ella no deja ir a Isaac con el papá. Eso pienso yo, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos la obediencia paralela de Isaac en el versículo 9? Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, ¿cómo vemos la obediencia paralela de Isaac en este versículo? Vuelvo a decirles, Isaac no era un niño. Ahora, ¿por qué? Porque a un niño nosotros lo podemos dominar más fácilmente, ¿verdad? Y lo podríamos amarrar con facilidad. Pero podemos pensar nosotros que que Abraham tuvo que haber hablado quizás algo con Isaac. Y Isaac comprendió, si mi papá me va a ofrecer en sacrificio y yo voy a morir, el Dios del cual mi papá me ha hablado durante todo este tiempo, de hecho yo soy un milagro porque mi mamá era estéril y no me podía tener. Entonces, este Dios me puede resucitar. Y vemos una obediencia paralela de Isaac. Y de hecho, Isaac viene a ser un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Ahora, el versículo 5, ¿qué nos dice acerca de la práctica de la adoración en el hogar de Abraham? Dice que Abraham, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tremendo. Abraham le dice a sus 2 siervos, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Hermoso.
Dice, y volveremos a vosotros. Abraham sabía lo que Dios le había pedido y él está dando una palabra en fe. Y volveremos a vosotros, pero vamos a subir a adorar, ¿cierto? Ok, ¿cuál es la otra cosa que nosotros vemos aquí? Y es que nos enseña Abraham, y es que la familia ora unida, la familia ora unida, ¿no? Lo primero que vimos es que hay una familia que adora, ¿cierto? Pero hay una familia que ora también. Y nosotros en Génesis capítulo 18, Génesis 18, nosotros encontramos allí algo. Versículos 22 y 23 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, y habla con Dios, ¿no? ¿Destruirás también al justo con el impío? Abraham está aquí intercediendo por Sodoma y especialmente por su sobrino Lot y su familia, ¿cierto? Ahora, a nosotros en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, Evangelio de Lucas, el capítulo 11, los versículos 2 al 4, Lucas 11, dice lo siguiente, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, aquí también nos muestra a nosotros la oración modelo en Lucas 11, del versículo 2 al 4, ¿no? Y encontramos que Jesús le da una importancia a la oración, ¿no? Y como algo que nos ayuda a nosotros a desempeñar la función de administradores del reino. Ahora, sin la intervención del gobierno de Dios a través de la oración, las circunstancias de la tierra se impondrán inevitables. Las necesidades terrenales deben estar sujetas a la voluntad de Dios, tanto aquí como en el cielo. Ni la debilidad del gobierno humano, la carne, ni la depravación de las obras del infierno, el diablo, prevalecerán. Solo el poder de Dios puede cambiar las cosas y traer el gobierno del cielo, o sea, el reino a la tierra. Y la gloria y el mérito por el resultado de las oraciones le pertenecen solamente a Dios. Sin embargo, a nosotros nos corresponde orar. A menos que pidamos la intervención de su reino y obedezcamos sus indicaciones sobre la oración, nada cambiará. Todo el ministerio del reino comienza, se sostiene y triunfará por medio de la oración. Y eso nosotros lo vemos, que no fue ocasional en la vida de Abraham, fue su estilo de vida, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero permítame hablarles algo más, y es que la escritura nos habla acerca de la participación de la cena del Señor. Y nosotros encontramos lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corinto en el capítulo 11 y hoy a nosotros. En los versículos 24 y 25, Primera de Corintios 11, versículos 24 y 25,
Bueno, el del 23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, aquí nos dice la palabra en Corintios que debemos participar en memoria de Jesús cuando participamos de la cena del Señor. Y hay múltiples ocasiones en el curso de la vida familiar que necesitamos recordar lo que Jesús ha conseguido mediante su muerte y lo que Él nos llama a vivir a través de su vida. Necesitamos recordar que tenemos a nuestra disposición sanidad por medio de la cruz cuando alguien se enferma. Necesitamos recordar que Él es nuestro proveedor de todo cuando las finanzas están bajas. Y necesitamos recordar que Él es nuestro perdonador cuando nosotros hemos pecado unos contra otros. Y la lista sería interminable, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio y ya podemos entonces que la hermana Dina nos muestre la última diapositiva, esa. Y vamos a hacer entonces los grupos y vamos a estar pocos minutos porque ya debo entregarle a mi compañera María. Vamos a estar solamente, ¿sí? No, tranquila, Pastora Lida, puede utilizar los 10 minutos, no se preocupe. Ok, ok, Yo voy a bueno. compartir en el grupo esta diapositiva para que cada hermano pueda tener acceso a la cita de acuerdo a la pareja que le toque. Ok, entonces estamos 16 personas, entonces hacemos, ¿sí estamos 16 o somos 15? Usted sabe, hermana Dina, y entonces hagamos los 7 grupos, por favor, de 2 personas y cada pareja va a tener una cita. Sí, porque total estamos 16, incluyéndonos, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cuántos quieren? Deben Son ser 7. parejas, son Son parejas. parejas, son parejas. Vale. Dejo de compartir. Usted ya puso, ¿no? Necesitan que le colabore, ya Dina tiene todo organizado. Siga, pastor, si desea hacerlo usted. Voy a hacer. Ok, ¿cuántos grupos necesita, pastora? Son parejas, pastor. Dos. Entonces hay... Deben ser 7. Deben ser 7 porque hay 7 citas. Sí. No, pero creo que Dina es la que tiene el poder. Estoy de coanfitriona. Sí, ¿quién la puso de confitriona? Pues, ay, bendito. Usted ese poder no lo suelta. No, es que estoy aquí. Espéreme, porque no me deja abrirlo desde acá. Estoy en la computadora. Permítame Ya está, un momento. 7, ya está. Ya están 7. Ah, ya lo tiene. Ok. Sí. Pastor, estoy me interfiere mucho la señal. Sí, estás en noticias en Santiago de Chile, entonces. Esperamos Sí, sí, que con señor. quien Estoy te aquí en Santiago de Chile. corresponda, sea la persona que guíe el proceso.
Bueno, aún algunos que no se han unido, no sé si estarán en reunión. No he entrado a sala, no me ha llegado como la invitación. Usted está en la sala 3. Buenos días, hermana Digna. Yo acabé de entrar. También me sale que no se ha unido. Buenos días. ¿En la sala qué? En la sala 3. Pero, Ahí la volví a asignarse a Lilia Margarita. El hermano Edimar. Lo volví a asignar. Bueno, Karina sé que está en una reunión. Melvita tampoco, no sé, ¿será que no se puede unir? Sí, sí.
Hola, buenos días. Sí, así ahí. Wow, yo estaba escribiéndole y escribiéndole a usted, al pastor Javier, porque nos dejaron más de los 10 minutos. Estamos bien, no se preocupe, estamos bien. Estamos de fiesta hoy. Mantel largo, mantel largo. Ah, eso. Ah, ¿cómo le fue, mi niño? Oiga, pero ustedes están muy pintosas. Bueno, mis Oiga, la amados, cafetería ya habla. Adelante, pastora. no, ya hasta aquí estoy con el grupo y ya le dejo a mi compañera María Castilla. Ajá, y no va a ser la socialización de las parejas. Hágale. ¿Me da tiempo? Claro, usted tiene hoy toda la libertad. Aleluya, Padre, qué bueno. Bueno, entonces, bueno, a mí me Pastora correspondió Lida, se le bajó el volumen o yo tengo mucho ruido, no lo sé. Hola, hola, hola. Ahí está bien, pastora. Pero Gloria. bajito. Bueno, a mí me correspondió el grupo número 1 con el Se le escucha hermano. bajito. Sí, se le escucha más bajito, pastor. Sí. ¿Y ahí? Ahí se escucha mejor. Sí, sí. Ok, Ahí está bien. Ahí. Yo No mueva la antena. No mueva la antena, ahí. A mí me correspondió el grupo número 1 con un hermano que está en Chile. Él tiene problemas con su internet
Y nos correspondió la cita de Filipenses 4, 6 y 7, donde dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que promete que logrará la oración aquí en este pasaje? Es que entonces vamos a tener la paz de Dios y la paz de Dios es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y entonces va a guardar nuestros corazones, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, pensando en las promesas de Dios y a pesar de la dificultad de la lucha, vamos a estar ahí. Firmes. No quiere decir que no nos duela, no quiere decir, sino que vamos a estar fortalecidos y vamos a estar, porque la paz de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean. Ok, entonces la pareja número 2. La pareja número 2. ¿Cuál fue? Hola. Entonces vamos a la pareja número 3. Bendiciones. Me tocó. Lucas. ¿Sí? Manita, me tocó con Margarita. Lucas 22:14. Hola. ¿No se le escucha? Hola. ¿Y cuál? Sí, sí se le escucha a ella. Lucas 22. Lucas 22:14. Es 22:40, ¿no? 22:40, perdón, ¿sí? Amén. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, adelante. orad que no entréis en tentación. Entonces, ¿qué podemos encontrar que logra la oración? Que nos promete a través de la oración, ¿cierto? Que podemos pasar la prueba en victoria. Es que con la oración pasamos la prueba en victoria porque cuando pedimos, oramos y suplicamos y pedimos esa ayuda que tanto necesitamos del Padre, Él nos concede pasar la prueba conforme sea la voluntad de Él, ya que Él es nuestra roca y nuestro cimiento. Amén. Amén, amén. Gracias. La pareja 4. Amén. La pareja Adelante. 4 correspondió con la hermana María Castilla. Adelante, por favor. ¿No me escucha, pastora? Sí, adelante, por favor, porque estamos corriendo. Bueno, me tocó la pareja 4 con la hermana María Castilla y la cita es Mateo 6:44. 5, Mateo 5:44. Perdón. 5:44, correcto. Que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos está dando aquí 4 órdenes. ¿Cuáles son? Primera, amad a vuestro enemigo. Segundo, bendecid a los que os maldicen. Tercero, hacer bien a los que os aborrecen. Y cuarto, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y para terminar esto, para entrar en contexto, entramos y leímos los otros restantes versículos. Y el versículo 48 dice, cuando cumplimos todas estas cosas, el versículo 48 nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, tenemos que cumplir estas órdenes que nos está dando el Señor Jesucristo. Amén. No sé si la hermana María Castilla tiene algo que abonar. Todo quedó perfecto. Gracias. La pareja número 5. Amén. Mateo 9:38.
Amén. Dice, en el nombre del Señor. Bueno, me tocó con la hermana Erika Eras de Ecuador. Dice así. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la conclusión que llegamos es que lo que promete que logrará la oración es que el Señor es quien envía y capacita a los obreros. Y a través de la oración nosotros nos sometemos a que el crecimiento lo da el Señor. Entonces debemos dejarnos guiar por el Señor y esto es lo que promete Dios, que envía Amén, obreros amén. a su mies. Amén. O sea que a través de la oración participamos nosotros en el trabajo que Dios hará, ¿no? Amén. De enviar esos obreros. Ok, la pareja 6. Pastora Patricia, le tocó con el pastor Jaraba de la bella hermosa ciudad de Medellín. Nos tocó Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, estar atentos, estar despiertos, orando todo el tiempo. Orad sin cesar, nos dice el Señor, porque es la única forma que podemos evitar caer en la tentación, porque recordemos que la carne debilita, la carne llama, la carne es tremenda. Y solamente velando y orando podemos evitar caer en tentación. Es superar la prueba, superarla solamente en oración. Ok, Porque ok. podemos estar dispuestos de espíritu, pero esa carne, si no estamos orando. Uh-huh. Así es. Gracias, María Patricia. Y Hechos 10:4, la pareja 7. Sí, la pareja. En Hechos 10:4, solo para contexto, tenemos el episodio de Pedro y Cornelio, el inicio de esa historia. Y la pregunta que promete que logrará la oración, meditamos sobre que la oración sube para memoria delante de Dios. Y lo tradujimos como que si llega la petición, si llega la oración a Dios, y que Dios no se olvida, sino que la mantiene en su memoria y actúa conforme a él. Muy bien, Noemí. Excelente trabajo, los felicito. Por eso quiero motivarles para que oremos en familia. Oremos en familia para que así nuestras generaciones todas busquen al Señor. Dios les bendiga y los dejo en compañía de mi compañera María Castilla. Va. Bueno, aquí estamos. Y seguimos en esta misma dinámica. Yo creo que fue muy interesante esta primera parte de la oración, hablando de la espiritualidad de la familia. Y solamente vamos a estar pensando ahora en dos ideas más con respecto a este tema de la espiritualidad. Entonces, vamos a estar hablando ahora si ya hablamos de la oración, la pastora Dinda nos habló de la oración y este ejercicio que hicimos ahora en grupos, en pareja. También hay otro aspecto muy importante que menciona nuestra cartilla sobre el tema, y es lo que es la palabra, o lo que es la Biblia, la palabra de Dios en nuestras familias. Y eso me pareció también muy interesante. O sea, el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras familias hace parte de la espiritualidad. Y les voy a invitar, vamos a buscar en el libro de Romanos, ayúdenme a ubicar Romanos capítulo 4, los versículos 20 y 21. Sin embargo, vamos a hacer contexto en esa cita. Entonces vamos a buscar Romanos. Ayúdenme con Romanos 4.
Y vamos a mirar, aquí lo tengo, Romanos 4, y vamos a estar mirando desde el versículo 19. Vamos a buscar versículo 19 a versículo 25, Romanos 4. Y vamos a leer varios que tengan la cita. Cada uno puede ir leyendo un versículo hasta que terminemos. Romanos 4, 19 a 25. 19. Sí, comience. Y no Adelante. se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco 20. dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada. $24. Sino también Sino, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Señor bendiga nuestras vidas con esta palabra. Seguimos hablando de ese personaje desde el inicio de la lección, ¿cierto? ¿De quién estamos hablando? De Abraham. De Abraham. Y en mi Biblia, si los que tienen su Biblia Thompson, en la Biblia Thompson, en el margen izquierdo, utilizando el método verso a verso, el subtítulo que tienen esos versículos es La poderosa fe de Abraham. La poderosa fe de Abraham. Y me llamó la atención esa palabra poderosa. Pero lo que queremos hacer reflexionar con este texto, hablando de la fe de Abraham, unida a la importancia de la palabra en nuestras familias, es que paradójicamente, o diríamos que si pensamos, qué interesante es saber que Abraham no contaba con la palabra escrita de Dios. O sea, esta Biblia Thompson y todas las que ustedes puedan tener acceso a ella, todas las posibilidades que puedan tener, Abraham no tuvo esa posibilidad. Porque en la narrativa de la historia de Abraham, la palabra no estaba escrita. Pero sin embargo, podemos ver que Abraham vivió la palabra de Dios, pero a la que él tuvo acceso, ¿cuál fue? A la palabra que él escuchó, a la palabra que Dios le habló. Entonces, eso es interesante. La palabra que Dios le habló a él, la palabra que Dios modeló para Abraham, fue lo que hizo que Abraham fuese obedeciendo esa palabra escuchada, y él fue obedeciéndola y su vida fue conforme a esas indicaciones o instrucciones que Dios le dio. Y eso para nosotros se debe constituir en un verdadero desafío. Es decir, Abraham aprendió a vivir el logos o la palabra de Dios, pero directamente de lo que el Señor le revelaba a él. Pero nosotros hoy tenemos una palabra escrita. Aún hoy, porque cuando estudiamos el aspecto de lo que es la misionología, nosotros sabemos que hoy hay culturas que no tienen acceso al mensaje. Hoy, en cada uno de nuestros propios países,
Hay culturas, hay etnias, hay comunidades lingüísticas que no tienen acceso a la palabra escrita. Que hay países en otros continentes, esa ventana 1040, en donde hay millones de personas que no tienen acceso. Se habla de comunidades olvidadas, de comunidades apartadas, de comunidades donde hay personas que no tienen acceso ni siquiera a un ejemplar de cualquiera de los libros de la Biblia. Y esto lo comento y es una reflexión que nos plantea aquí esta parte de lo que es la importancia de la palabra de Dios en nuestra familia, porque pensemos nosotros que la dificultad que tienen muchas familias, muchas personas de tener el acceso que tenemos nosotros, nos debería llevar a nosotros a meditar y a reflexionar qué importancia le estamos dando nosotros a la palabra escrita de Dios en nuestras familias. Y miren que el énfasis es familia. Y eso es lo que me parece más interesante de toda esta serie de estudios, de este seminario. Porque a veces nosotros podemos tener una vida devocional, individual, que pasamos una hora leyendo en oración, en adoración. Pero hoy el desafío que nos queremos llevar con el cierre del seminario es ahora en esta parte que estamos trabajando es la palabra de Dios en familia. O sea, cómo nosotros vamos a manejar esto, cómo lo estamos manejando y qué desafíos nos va a quedar a cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios lo que nos permite a nosotros es tener el conocimiento de Dios, el pensamiento de Dios. Dios se revela. Y ojo que esto es importante. Dios se revela, se ha revelado perfectamente a través de su palabra. De pronto ustedes han escuchado en alguna oportunidad, de pronto en alguna capacitación, ustedes han escuchado de pronto lo que es el concepto en teología de lo que es la revelación progresiva de Dios. Y Dios a través del tiempo se ha ido revelando al hombre. Pero la revelación se completó en la palabra, con la venida de Cristo. O sea, después que se cerró todo lo que dice la palabra, ya no hay nada más que agregar. Y la misma palabra lo dice, maldito el que quite o el que agregue. Entonces, la revelación perfecta de Dios está en su palabra. Por eso es muy delicado cuando nosotros podemos decir o cuando nosotros podemos dejarnos llevar por discursos que pueden ser a veces un poco ligeros, de decir, Dios me reveló en sueño que tú tienes que hacer esto. Yo he escuchado testimonios, expresiones de jovencitas que dicen, mi pastor me dijo que el Señor, el Espíritu Santo se le reveló anoche y me dijo que me tengo que casar con los quiencitos. Y porque el Señor le reveló al otro en sueño, y porque el Señor le puso un sentir al otro, y porque el Señor le habló al otro. Y no. Nosotros hoy tenemos esta palabra escrita de Dios en donde Él se nos manifiesta a nosotros, en donde Él nos determina su voluntad, en donde Él nos dice lo que Él quiere con nosotros. Mire el ejercicio que hicimos en pareja. En ese ejercicio pudimos ver dónde, en la palabra, leída, meditada, y la pudimos comprender y la pudimos contextualizar. ¿Qué pudimos aprender en esos versículos? Que cuando se habla del tema de la oración, Él está diciendo, oren, y en cada uno de los versículos vimos como unas promesas, los que se nos prometen. Entonces, esto es importante porque nosotros nuestra vida en familia, en la parte espiritual, la debemos fundamentar en la palabra. Pero me pregunto, ¿le habla Dios hoy claro a su familia?
Hoy usted puede decir, yo escucho la voz de Dios clarita. ¿Usted piensa que ha sido fácil para su familia escuchar la voz y dejarse influenciar por esa voz de Dios, como Abraham dejó ser influenciado por la voz de Dios? Pero aquí vendría otra pregunta. ¿Mi familia está leyendo la palabra de Dios concienzudamente? ¿Con qué frecuencia como familia estamos buscando la dirección del Señor a través de la palabra? Porque no se puede manifestar realmente. La pregunta sería, ¿le habla Dios, me habla Dios a mí, a mi familia? Dios hoy le está hablando claro a mi familia. Pero para yo poder responder esa pregunta, yo tendría que responder una pregunta inicial. ¿Estoy yo buscando la voz de Dios en la palabra de Dios? Porque Él solo se va a manifestar a mi familia en la medida en que mi familia le busque a Él a través de su palabra. Entonces, esta es una interesante reflexión, y yo quisiera que ahora voluntariamente 2 o 3 personas me digan, compartan con el grupo, qué texto de la Biblia, qué pasaje de la Biblia, qué versículo de la Biblia ha sido desafiante para su familia, ha sido una forma en que Dios se les ha manifestado a usted en experiencias en su familia. ¿Qué versículo de la Biblia ha sostenido a su familia que usted pueda recordarlo? 3 personas que voluntariamente quieran compartir ese versículo, ese texto que usted diga, este es el lema de mi familia y ha sido de bendición en esto, en esto, en esto. A ver, adelante, voluntarios. Amén. El versículo que nos representa, bueno, es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso está ahí en la pared de mi casa, en una maderita. Y es que lo resume, siento todo, porque sin Él no somos nada. Cada prueba, cada dificultad, lo miro, lo miramos y superamos, gracias a Dios, todas estas pruebas y dificultades, porque todo lo podemos en Cristo, que de Él viene la fortaleza, la fe, viene todo, la provisión, el amor, la paciencia, para seguir adelante en sus caminos y a seguir. Amén, mi paz. Gracias, hermana Sandra, por compartir. A ver, otro que quiera compartir el versículo de su familia. O no tienen versículo, no me asusten. Amén, pastora. En mi familia es el Salmo 117 porque cuando nació mi última hija fue el primerito que se aprendió porque era como el himno. Entonces ella lo cantaba y siempre nos acordamos de eso. Lo vemos y siempre lo hacemos, ¿cierto? Lo alabamos, lo oramos, ¿cierto? En mi familia lo vivimos y cuando pasamos por las dificultades hace aproximadamente 11 años, eh, a mi esposo lo secuestraron en la casa, en nuestra misma casa, y entonces pudimos ver su misericordia y su fidelidad porque lo hirieron mucho y gracias a Dios no le tocó ningún órgano vital. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por su Bueno, testimonio. yo comparto. El de nosotras es Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y creo que representa mucho, yo siento que representa mucho hasta mis abuelos que ya no están, y es un recordatorio que cualquiera que sea la situación, podemos contar con el gozo del Señor. O sea, con ese gozo seguir avanzando.
Amén. Gracias, hermana Noemí. Uno más que quiera compartir el texto familiar. Callados hoy. Bueno, ahora una pregunta. Voluntariamente también puede alguien contestar. Hablando de la importancia de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios en medio de lo que es la espiritualidad de la familia, pregunto, ¿qué está haciendo usted hoy día para ayudar a sus hijos a aprender y a incorporar en sus vidas la palabra de Dios? Repito la pregunta que nos hacen aquí. ¿Qué está haciendo hoy en día para ayudar a sus hijos, ojo, a aprender y a incorporar en sus vidas la palabra de Dios? ¿Quién quiere compartir con el grupo? Amén. Bien, mi hijita, la mayor, tiene 8 años y desde que aprendió a leer, le compramos su primera Biblia. En el Día del Niño, le compramos su primera Biblia y cada vez le inculcamos, ¿no?, que lea la palabra. Y aparte tiene otro libro que también son historias de la Biblia y ella le da lectura siempre y también antes de dormir le leemos una historia. Entonces, de esa manera nosotros le inculcamos. Y me sorprendía el otro día porque en la escuela dominical, la hermana que, bueno, ella teniendo 8 añitos, hacíale preguntas a los niños más grandes y no sabían los nombres de ciertos personajes, pero mi hijita se los sabía. Y yo decía, gracias Señor, porque es tu gracia que pones en nosotros para poder enseñarle a nuestros hijos. Y le daba gracias a Dios nada más. Amén. Gracias, hermana Sandra, por compartir su experiencia. ¿Quién otro hermano quisiera compartir qué está haciendo hoy en su familia para que sus hijos aprendan? Amén. Por ejemplo, mis chicas ya son adolescentes. Cuando eran pequeñas, obviamente se llevan a la escuela dominical y todo eso. Ahorita van a los grupos juveniles todos los sábados, desde 5 a 8 de la noche. Y entonces ellas siempre, ya tengo una en Medellín y con ella sí no he podido como ubicarla en la iglesia, pero desde aquí, hija, acuérdate siempre de leer la palabra de Dios, acuérdate que Dios es primero, amén. Aprovecho. Recuérdame en qué sector vive para ayudarle a ubicar una iglesia de doctrina sana, para colaborarle, ¿vale? Claro, pastor, Dios le pague. Ya está ahí en Las Vegas, al frente de la EAPI. De la AFID, ok. Vale. Más tardecito, entonces, te ubico a alguna de las iglesias del sector donde ella pueda asistir. Gloria a Dios, Gracias. qué bueno, qué bueno. Mi ¿O hermana algún otro María, hermano que quiera compartir su experiencia de qué está haciendo? mi hermana María, Dios le Sí, bendiga. adelante. Yo le quiero compartir, o sea, nosotros pues tenemos nuestros devocionales familiares, lo que asistimos a la iglesia, ella está participando también en lo que es el ministerio de los niños, pero este año el Señor me llevó a involucrarla un poco más, ¿ya? Y como ella me molestaba, que quiere ser maestra, dice, entonces me animé a meterla en una escuela para capacitación cristiana. Y está yendo, ya este es su segundo mes que está yendo ahí a recibir las clases para formarse como maestra de capacitación para niños. La verdad es que Amén, amén, tratando de involucrarla siempre en todas las cosas del Señor, ¿no? amén. Y miren que estos testimonios son importantes porque esto nos lleva a reflexionar a nosotros. No se olviden del contexto en que estamos trabajando.
La palabra de Dios en la familia. Nosotros a veces creemos o inconscientemente pensamos o actuamos como si nuestros hijos automáticamente ellos fueran a sentir amor y fuesen a anhelar, a aprender, depender y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y no es así. O sea, nosotros como padres, de forma intencional, en cada una de las etapas de nuestros hijos, de la vida de nuestros hijos, debemos proveer, y gracias por estos testimonios de estas hermanas con sus niños, niñas que todavía están pequeñas, están bajo la tutoría de ustedes, están bajo esa cobertura de ustedes, pero recordamos lo que Dios le puso como responsabilidad a los padres allá en Deuteronomio 6. Y estas palabras, ¿quién recuerda que dice ese texto? ¿Las repetirás a tus hijos estando dónde? En el culto. No, en la Estando casa, en tu en el casa, camino. en tu casa. ¿Ah? Las pondrás como señal en las puertas, en las paredes. Y las atarás como una señal en tu mano derecha. ¿A quién le dio la responsabilidad? ¿Al pastor, al maestro de escuela dominical? Al padre. A los padres. A los padres. A los padres. Y a veces un error que podemos cometer, yo voy a hablar como mamá ya de adultas, pero a veces nosotros podemos cometer el error de creer que nuestra responsabilidad en enseñar la espiritualidad en la familia solamente consiste en obligar a nuestros hijos que vayan al culto. A veces nosotros creemos que, bueno, ya yo con el hecho de que ellos se levanten en la mañana para la escuela dominical y los obligo y si hay un partido de fútbol, no, ellos no van para partido de fútbol, si hay un paseo de playa, no, porque les estoy enseñando que primero es las cosas de Dios. A veces nos podemos conformar y creer que ya estamos cumpliendo la responsabilidad de la palabra de Dios en mi familia solamente haciendo que mis hijos vayan al culto. Y resulta que la generación como que dice el periodo de edad en donde más deserción espiritual hay en los hijos de los creyentes es la adolescencia y el ingreso a la juventud. Es lo que los pensadores cristianos, los profesionales en educación cristiana, dicen que hay esa brecha. O sea, usted mientras que está bajo la tutoría de usted los lleva. Pero ya en esa etapa en donde ya ellos están tomando sus propias decisiones, se perdieron. Y hay algunos, y tenemos muchas experiencias de creyentes que ya a los 30 y pico, a los 40 y pico años, cuando les escucha a uno el testimonio, ellos dicen, yo conocí el evangelio pequeño, pero luego me alejé del Señor y ahora a los 40, a los 40 y pico, después que el Señor me dio, pasé la experiencia, esta, regresé. Es una brecha que hay. Igual pasa con los jóvenes en la etapa universitaria. Algunos estudiosos dicen que muchos de los jóvenes se pierden de su fidelidad y de su vida en el ministerio, en el servicio del Señor, en la etapa de la formación universitaria. Los perdemos, porque están estudiando. ¿Y dónde está? Está estudiando, está haciendo el doctorado, está haciendo la especialidad y están igual. Entonces nosotros, creo que esta parte que nos plantea aquí, este texto sobre la familia, creo que también es una parte muy especial e interesante para reflexionar. Padres, nosotros somos responsables de que de manera intencional nuestros hijos puedan acercarse a la palabra, la puedan amar, no como obligación, la puedan disfrutar, que se genere en ellos el valor que hay en esta palabra para aprenderla y para ellos incorporarla a su vida, que sea su esquema de conducta.
Que ellos puedan decir, no, esto no le agrada a Dios. Que ellos puedan decir, no, esto entristece al Señor. O que ellos puedan decir, esto sería lo que le agradaría a Dios. No solamente porque mi papá me dijo, no solamente porque mi mamá me dijo, no solamente porque mi abuelita, porque aún más muchos de los padres hoy, muchos padres hoy delegan la formación espiritual de sus hijos a los abuelos. Y a veces los chicos, a veces los jóvenes les fastidia. Ya mi abuelita viene con la misma cantaleta. ¿Por qué? Porque a veces los mismos padres no asumimos la tarea que tenemos. Entonces es importante. Si usted hoy, porque esta es la otra pregunta que nos hace el hermano Jack Hayford, dice, ¿cuáles son algunas cosas que usted pudiera empezar a hacer para lograr que sus hijos conozcan e incorporen la palabra de Dios a sus vidas? Y ahí les dejo el desafío. Si no lo están haciendo, ahí está el desafío. ¿Qué cosas podríamos hacer de manera intencional? Ahora hay muchos juegos, porque también a través de los juegos ellos pueden conocer. Aquí yo, unos chicos que teníamos aquí, vecinitos, que para mí son como mis nietos del corazón, le digo yo a ellos. Cuando estuvieron aquí un tiempo viviendo cerca de mi casa, bueno, cuando yo fui hace 2 años, hace 3 años que fui a la cumbre de liderazgo del instituto en Bogotá, yo allá en la librería compré varios juegos de cartas, compré unos de mesa, y ese fue el regalo que yo les traje a ellos. Juegos bíblicos. Entonces recuerdo que les compré un juego de cartas, lo jugábamos con dados, pero cuando caía el número del dado, ahí había, si era una buena acción, entonces había un premio y podían avanzar. Cuando les tocaba una mala acción, ellos ahí leíamos el texto, decía la mala acción que era, lo que era pecado, lo que ponía triste a Dios, y el que le caía el ficho en un versículo que era algo que no le agradaba a Dios, ese perdía el turno o le tocaba devolverse. Y de esa manera yo utilizaba con ellos ese juego, era parte didáctica, para enseñarle lo que la palabra de Dios decía sobre conductas que agradan a Dios y conductas que desagradan a Dios. Y en las librerías cristianas, todos los que tengan acceso de pronto a una librería de CLC en el lugar donde usted esté, yo le animo a que usted se acerque a una librería y vea todo el material didáctico que hay para los niños, para los jóvenes. Hay muchos juegos que uno les podría dar a ellos como regalos de cumpleaños, regalos porque ganaron el año, en amor y amistad, que son opciones intencionales para que ellos se enamoren del mensaje de la palabra de Dios. Yo les regalo esas ideas. Y vamos a ir terminando con esta última parte. Guerra espiritual para la familia. ¿Alguna vez lo habían escuchado esa palabra así? La guerra espiritual para la familia. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan esa expresión? Guerra espiritual para la familia. ¿Quién quiere opinar algo cuando escucha eso? ¿A qué les suena eso? ¿O la familia no vive guerras espirituales? Pues yo pienso que o creo que es, por ejemplo, yo estoy en las cosas del Señor y uno de mis hijos o mis hijos no están, entonces hay una guerra espiritual porque ellos van por un lado y yo por el otro, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿De qué otra forma vive la familia? ¿Puede vivir la familia una guerra espiritual? Bueno, yo pienso, mi hermana, que en los tiempos que estamos viviendo con esta ideología de género es una guerra espiritual constante en contra de la familia, ¿no? Porque se está queriendo destruir el concepto de familia, la familia del diseño original de Dios, porque incluso en las escuelas
se enseñan los diferentes tipos de familia. Me acuerdo que en mi época, cuando yo estudiaba, la familia era papá, mamá y los hijos, ¿no? Ahora en los libros de educación se enseña la familia monogámica, algo así, de papá y mamá, la tradicional, pero también enseñan como que es normal la familia de dos mamás, la familia de dos papás, la familia que solo viven con los abuelitos. Entonces, ahora hay diversidad de familias que enseñan los textos, que enseña el gobierno, como para, o sea, esa es una guerra que está viviendo la familia tradicional, ¿no? Deconstruyendo lo que el diseño perfecto de Dios para hacerle creer a los niños de que es normal, de que vivan dos papás, de que vivan dos mamás, cuando eso no es así, eso es pecado, eso está mal. Entonces, yo creo que actualmente estamos viviendo una guerra constante. Incluso estaba escuchando los hermanos que compartieron de ese decreto que querían allá en Colombia. Entonces eso es una guerra en contra de la familia, incluso en contra de los padres que no podrían tener derechos a educar a sus hijos, sino que el gobierno les quiere imponer las ideas que quieren esta minoría. Entonces eso es una guerra espiritual en contra de la familia, creo yo. Gracias. El hermano Edimar quería hablar. Adelante, hermano. Sí, sobre la guerra espiritual en familia, también que tiene que ver, digamos, en el carácter de las personas que nos rodean, ¿no? Ahí es donde también aprendemos nosotros como personas a formarnos y a demostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque ahí sí, como dice la palabra, no guerreamos contra espíritu y no potestades, ¿no? Entonces puede usar, digamos, a la familia, a un hermano, al papá, en que lo rete a uno y que vaya como en contra de lo que uno está mostrando, que es el mensaje de Dios. Entonces ahí es como una guerra y tiene que tener sabiduría de Dios para poderlo confrontar y no pelear. Amén. Esas son como las guerras espirituales, la desobediencia de los hijos, bueno, tantas cosas que hay, entonces uno lo toma por un lado mal, pero es con la sabiduría de Dios que se manejan las familias. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Y aquí en esta parte es importante recordar lo que nos enseña Efesios 6, en el versículo, desde el versículo 10, la armadura de Dios. Lo primero que tenemos que reconocer es que nuestras familias enfrentan desafíos. Nuestras familias también enfrentan guerras espirituales, que son fuerzas que están allá que uno no las ve, no son visibles, pero que es el accionar del enemigo para desestabilizarnos en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra paz, en nuestro crecimiento, en nuestra adoración. Y sé que muchos padres podemos enfrentar y podemos estar experimentando guerra espiritual con nuestros hijos, sobremanera cuando ya son mayores de edad, porque mientras que son menores de edad y están bajo nuestra cobertura directamente, de alguna manera uno impone autoridad. Pero lo que ya uno no enseñó en la etapa que están bajo la cobertura de uno, lo que ya uno no logró moldear o lo que ya uno hizo, como le digo yo a mis hijas, la responsabilidad mía es enseñarles, la responsabilidad mía es mostrarles, la responsabilidad mía es decirles lo que Dios espera de ustedes y la decisión es de ustedes. Pero que cuando a mí Dios me pida cuentas, yo pueda decir, yo les dije, yo las instruí, yo las aconsejé, yo las orienté y la decisión fue de ellas, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros vivimos una guerra espiritual y hay muchos líderes. Nosotros estamos estudiando ahora en el devocional de la mañana, estamos estudiando el libro Compañeros de Oración. Y ese libro, en la parte que estamos hablando de orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, nos hace ese llamado a saber que nuestros líderes y nuestros pastores, muchos viven guerra espiritual en sus familias, por sus hijos de pronto que se han descarriado, que no tienen la misma claridad. Ese texto que a mí me parece aplicado a veces de manera injusta, porque a veces lo interpretamos mal cuando el obispo
debe saber tener a sus hijos en sujeción, porque si no tiene a sus hijos en sujeción, entonces ¿cómo puede guiar la iglesia de Dios? Pero es que la sujeción es mientras que están bajo la cobertura de menores de edad. Pero un pastor, un siervo de Dios correcto, fiel, dedicado al ministerio, no tiene la culpa si ya tiene un hijo mayor de edad que el hijo esté descarriado. Ya eso no es culpa del pastor. Y sin embargo, a veces hay pastores que viven la presión de tener hijos que no caminan de acuerdo al plan de Dios para ellos. Entonces, nosotros debemos entender que cuando tenemos esas situaciones, a veces tenemos una guerra espiritual en la familia por el factor económico, por la carencia, por una enfermedad. Son situaciones en que, como nos decía el hermano Edimer, debemos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos permita entender, discernir. Señor, ¿es esto el resultado de mi mal actuar? ¿O puede ser que estoy siendo víctima de una guerra espiritual? Puede ser que el enemigo quiera desestabilizar mi familia. Porque otra cosa cierta es, hermanos, que cuando más, ojo, cuanto más queremos ser fieles y estar comprometidos en nuestra relación y servicio con el Señor, más incomodamos al enemigo. Satanás está contento cuando nosotros no tenemos un compromiso en nuestra relación con el Señor. Él está feliz porque somos del grupo de él. O sea, un cristiano que no ora, un cristiano que no sirve, un cristiano que no busca al Señor en la palabra, un cristiano desobediente, un cristiano que no da fruto, un cristiano debilucho, un cristiano chismoso, un cristiano resentido, un cristiano amargado, ay, Satanás no le molesta porque él dice, se llama cristiano, pero él es del bando mío. Póngase firme cuando usted decide serle fiel al Señor. Y cuando usted dice, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, agárrese firme, porque ahí Satanás dice, se me va este personal, ¿cierto? Pero lo bonito de esta idea que nos comparte el hermano Jack es, siendo conscientes que es una guerra espiritual, nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ese debe ser nuestro desafío. Que cada una de nuestras familias se puedan mantener, uno, firmes en la palabra de Dios. Dos, esa misma palabra de Dios le va a dar a uno la claridad y la fortaleza para enfrentar la guerra espiritual, las pruebas del enemigo. Y va a ser una palabra que también nos va a permitir a nosotros fortalecernos. Y como nos compartía la hermana, si no estoy mal, la hermana Erika, que la niña la tiene estudiando fue la hermana Erika la que compartió. Karina. La hermana Karina que nos compartió que la nena la puso a capacitarse porque ella quiere ser maestra. Entonces, qué bonito es que nosotros también en nuestra familia desafiemos, animemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia a poner nuestros dones al servicio de la obra. Es hermoso ver a la familia sirviendo. Es hermoso ver que nuestros hijos pueden usar sus dones y que podemos salir nosotros con ellos. Qué bonito es que haya familias unidas sirviendo al Señor, ¿verdad? Fortalecidas en la palabra, con el sello del Espíritu Santo que nos permite enfrentar la guerra espiritual, pero familias que podemos unidas servir al Señor. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Estos han sido una serie de estudios que yo creo que lo que podemos cerrar este privilegio que hemos tenido, lo que Dios les ha permitido mantenerse, los que de pronto pudieron revisar los materiales que pudimos compartir cada 15 días. Y les animamos, hermanos, les animamos a poner en práctica, que el Señor nos ayude. No es fácil, Satanás lo que nos va es a desanimar, pero qué bonito es
pensar cada uno de nosotros en qué desafíos nos deja el estudio de este tema tan bonito en cada uno de los aspectos que hemos estudiado. Seguirle pidiendo al Señor que nos fortalezca y que Él nos ayude a tener familias llenas del Espíritu Santo que testifiquen del amor y de la fidelidad de Él. Ahora vamos a tener un receso de unos 5 minuticos y luego vamos a pasar a la ceremonia de clausura del seminario. Les agradezco a 3 hermanos, los 3 primeros hermanos que escriban en el grupo de WhatsApp, que quieran compartir un testimonio, un pequeño testimonio con el grupo. ¿Sobre qué cosa? Sobre lo que fue para ustedes el seminario, lo que fue para ustedes el seminario. Permítanme un momentico y ahora lo comparto ahí. Un corto testimonio de lo que usted aprendió en el seminario, de lo que ha sido de bendición para usted en la temática del seminario y qué desafío, con qué desafío queda usted después de terminar este seminario para poner en práctica en su familia. Las 3 primeras personas que escriban al grupo, le estaremos dando la oportunidad que usted pueda compartir su testimonio. Entonces, nos vamos a ir a... Permítanme un momentico, un momentico. Ok, aquí es testimonio sobre qué temática lo confrontó más, sobre qué cambios hizo en su relación familiar de acuerdo a alguna de las temáticas y qué desafío le deja el seminario. Estas 3 preguntitas, 3 voluntarios en 3 o 4 minuticos después que regresemos y que ya comencemos la ceremonia. Bueno, nos vamos 5 minuticos de receso y nos vemos.